En el video anterior trabajamos la mediana para datos sin agrupar, o sea, datos que no están agrupados en ningún tipo de tabla. En este caso vamos a trabajar la mediana también, pero ahora cómo la vamos a operar o cómo la vamos a identificar cuando tenemos los datos agrupados en frecuencias simples, o sea, en tablas como las que vemos acá, que ya hemos trabajado. La fórmula es bastante similar a la que utilizábamos en el procedimiento anterior. El único detalle es que, o es la forma en la que vamos a ubicar como hacíamos en el anterior, por ejemplo, el quinto dato. Entonces ahora, ¿cómo lo vamos a ubicar? Esa va a ser la diferencia. El procedimiento es bastante similar, entonces vamos a imaginar que teníamos un grupo de 25 datos y yo acá ya hice su tabla de frecuencias y lo único que vamos a hacer son, o lo que vamos a necesitar son tres columnas. La columna de los datos, la columna de las frecuencias y la columna de frecuencia acumulada. Esta columna es muy importante porque esta columna de las frecuencias acumuladas es la que nos va a servir para determinar cuál de los datos es la mediana. Entonces es importante que la trabajemos solo estas tres tablas, estas tres columnas. Ahora, la fórmula para calcular es la que tenemos acá arriba. Mediana es igual a n más 1 dividido 2. Repito, esta fórmula, al igual que trabajamos en el video anterior, no me va a dar el resultado de la mediana. Me va a dar la ubicación. Entonces me va a indicar en dónde voy a ubicar la mediana ya en mi tabla de frecuencias que tengo acá. Entonces, si operamos, tenemos la tabla. Vamos a sustituir los datos con los que tenemos en la primera tabla. Entonces, mediana va a ser igual a n, número total de datos. Tengo 25 datos más 1 dividido 2. Esto va a ser igual a 26, 25 más 1 son 26, dividido 2 igual 13. Como es una cantidad de datos impar, ocurre lo mismo. Me va a dar un único dato, una única posición. Entonces, siempre que sea una cantidad de datos impar, me va a dar directamente en qué posición está la mediana. Entonces, me está indicando que la mediana en esta tabla se encuentra en la posición 13. O sea, que el dato número 13 es la mediana. ¿Cómo lo voy a ubicar? Entonces voy a hacer uso de esta columna de las frecuencias acumuladas. Esta lo que me está indicando es que, por ejemplo, del dato 1 al 3, que es el límite que me está enseñando acá, son número 5. El dato 4 es número 6. Del dato 5 al 8 son números 7. Y del dato 9 al 14, o sea, el dato 14, ahí terminan los números 8. Si nos damos cuenta, del 9 al 14 me abarca el número 13. Quiere decir que la mediana está ubicada en este intervalo, o sea, que es 8. Si lo vemos de otra forma, si lo desordenamos para que lo comprendamos un poco mejor, me está diciendo que hay 3 números 5, que es lo que tengo acá en la frecuencia. 5 y 5. Que hay un número 6, 4 números 7, 6 números 8, 6. Ok, llegamos hasta ahí porque ya no necesitamos los demás. Si vemos esto, las frecuencias acumuladas me está indicando hasta dónde llegan los números. Me está indicando que hasta la posición 3 llega el número 5. Vemos acá 1, 2, 3. Hasta esa posición hay número 5. La posición 4 hay número 6. Que hasta la posición 8 son números 7. Vemos acá 5, 6, 7 y 8. Hasta la octava posición entonces son números 7. Que hasta la posición número 14 son números 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, si me está diciendo que la mediana es el dato 13 está ubicado o termina el dato 14 termina en el 8, entonces el dato 13 va a ser también un 8. Entonces, en este caso la mediana va a ser igual a 8. Esto no es necesario hacerlo, simplemente lo estoy haciendo para ejemplificarlos. ¿Qué es lo que me indican esas cantidades? Me indican hasta qué posición llega cada uno de los números. O sea, hasta la tercera posición, número 5, hasta la cuarta posición, número 6, hasta la octava posición, número 7, y hasta la 14ª posición, el número 8. Si tengo que encontrar la posición 13, entonces está dentro del 9 al 14, que es esta posición, que son números 8. Esto es cuando son casos que son impares. Ahora, ¿qué ocurre cuando son pares? Va a pasar lo mismo que vimos en el video anterior. Me va a dar dos resultados.
Vamos a ver este grupo de 20 datos que yo ya tengo acá organizado en una tabla de frecuencias y vamos a ver cómo lo vamos a aplicar en este caso. La misma fórmula, no vamos a variar. Mediana va a ser igual a n número total de datos, que en este caso son 20, más 1 dividido 2. 20 más 1 son 21, dividido 2 me va a dar un total de 10.5. ¿Qué quiere decir? Que voy a ubicar el dato 10 y el dato 11. ¿Por qué? Porque el 10.5 está en medio. Entonces voy a tomar el dato entero anterior y el dato entero posterior, que es 10 y 11. Ahora, utilizando siempre la columna de las frecuencias acumuladas, voy a ubicar el dato 10 y el dato 11. Vamos viendo que hasta la posición 1 son números 1, hasta la posición 4 son número 2. Necesito llegar al 10. Vemos que hasta la posición 10 llegan los números 4. Entonces en la posición 10 yo voy a encontrar un número 4. Y en la posición 11 voy a encontrar un número 5 porque llegan hasta el 18. Exactamente de 11 a 18. Quiere decir que la onceava posición la ocupa un dato 5. Cuando me da dos datos ocurre lo mismo que vimos cuando no están agrupados. Lo que voy a hacer es sumarlos. 4 más 5 dividido 2. Y esto va a ser igual a 9 dividido 2, que es igual a 4.5. Entonces la mediana para este caso sería 4.5. Entonces recordemos, esto me va a dar solo la ubicación. Yo ahí con la tabla con la columna de frecuencias acumuladas ya ubico las posiciones. Esto me va a indicar hasta dónde termina cada número, hasta dónde están ya ordenados, hasta dónde llegan. Entonces el 1 llega solo hasta la posición 1, el 2 llega hasta la posición 4, el 3 llega hasta la posición 6 y así nos vamos. Entonces el dato número 10, exactamente acá me lo está dando, que el dato número 10 es un 4. Y del 11 al 18 son números 5. Entonces el dato 11 va a ser número 5. Entonces, esa es la forma en la que vamos a trabajar los datos en frecuencia simple. Acá están los dos casos que se pueden dar en cualquier ejercicio cuando tenemos un dato, una cantidad de datos impar, como acá que tenemos 25, y acá cuando ocurre que tenemos una cantidad de datos par que me va a dar dos ubicaciones.